Hola, muy buenas tardes. Encantado de saludarte, Miguel Ángelo, y de estar aquí con ustedes y saludar al equipo de Ufrovisión. Patricio, estamos complicados. La UEF pasó la barrera de los 30.000 pesos y eso tiene consecuencias, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente tenemos muchos productos financieros, ¿cierto?, que están indexados, ligados a la unidad de fomento. Estamos hablando, por ejemplo, de los créditos hipotecarios, donde típicamente uno paga una cuota, ¿cierto?, en UF, que después es traspasada a pesos. Por lo tanto, en la medida que va aumentando el valor de la UF, se va encareciendo el costo de los créditos y por lo tanto tenemos que destinar un mayor porcentaje de nuestros ingresos a pagar esas cuotas. Lo mismo sucede con algunos seguros, por ejemplo, de salud o de vida que podamos tener contratados, que también las primas están siempre estipuladas en UF. Por lo tanto, todo esto hace que se encarezcan todos esos productos para el bolsillo de las personas y para el presupuesto familiar. Por lo tanto, es una situación bastante preocupante lo que está sucediendo, pero es importante comentar a las personas que la unidad de fomento, por qué sube o por qué baja. La unidad de fomento se va moviendo de acuerdo a la inflación, es decir, cuando en un mes tenemos una inflación, por ejemplo, de un 1%, eso significa que durante el mes siguiente la unidad de fomento va a crecer un 1%, día a día, ¿cierto? Va aumentando hasta llegar a ese porcentaje. Por lo tanto, en la medida que las tasas de inflación mensuales sean más altas, eso va a hacer que la unidad de fomento siga subiendo. Por lo tanto, aquí la clave es justamente atacar o cómo hacer para que la inflación, el aumento de los precios no siga aumentando y de esa manera entonces controlar el aumento de la UF que genera estos efectos negativos que estamos comentando. Siempre he pensado cuando se genera este tipo de situaciones que, digámoslo también de paso, hacía mucho tiempo que no teníamos una situación comprometida con el tema del alza de la UF y que en definitiva es lo que nos preocupa a todos. ¿Por qué los trabajadores nos pagan en peso y nuestros compromisos, los más importantes, como por ejemplo tener una casa o pedir la seguridad en materia de un seguro médico, tiene que ser en UF? ¿No sería esa la solución, que también nuestros sueldos fueran en UF? Sí, pudiera ser. De hecho, existen algunos casos, ¿cierto?, donde algunas remuneraciones están ligadas a la UF, digamos, ¿ah? Donde se paga por valor hora, ¿no es cierto?, en UF. Pero bueno, son casos mínimos, ¿cierto? La gran mayoría, como tú comentas, los sueldos están simplemente expresados en moneda de pesos, ¿ya? Y claro, se produce este problema cuando tenemos inflación. Lo que sucede ahí, Miguel Ángel, es que, claro, lo que se asume es que vamos a tener en el tiempo una inflación relativamente controlada, una inflación relativamente baja. Y cuando eso suceda, entonces en realidad el valor de la UF va subiendo, pero de una manera muy gradual, ¿no es cierto?, muy lenta. Y en cambio, cuando la inflación aumenta demasiado, la UF entonces aumenta a subir más, comienza a subir más bruscamente y ahí vemos estos efectos negativos, ¿cierto?, en el presupuesto familiar que uno destina a pagar compromisos importantes, como tú señalas, como los créditos hipotecarios, por ejemplo. Pudiera ser una solución, pero creo que aquí el problema de fondo es la inflación, es cómo controlar la inflación. Y ahí el responsable en nuestro país es el Banco Central de Chile, que tiene como meta, ¿cierto?, mantener la inflación en niveles aceptables para la economía chilena, y eso es entre un 2 y un 4% anual. Ahí debiera estar la inflación cada año. Sin embargo, en este último tiempo los datos muestran que estamos superando ese dato. El último dato que entregó el INE de agosto, tuvimos un IPC de 0,4 mensual, es decir, solamente en el mes de agosto fue un 0,4, lo que da un acumulado de 4,8% en los últimos 12 meses. Es decir, en el último año los precios han subido en promedio casi un 5%, lo cual es muy alto para la propia meta que tiene fijada el Banco Central de Chile, y eso es una de las razones que está haciendo que se eleven los precios y que además la unidad de fomento esté superando, ¿cierto?, los niveles de 30.000 pesos y que esté mostrando aumentos mucho más brusco, mucho más rápido, mucho más fuerte de lo que lo venía haciendo en los años previos, donde la inflación anual estaba siempre en torno a un 3%. Patricio, sáquenos de la duda.
porque se ha señalado, se ha comentado que uno de los elementos que está gatillando esta inflación es precisamente la ayuda que está entregando el Estado en estos IFES y además el retiro de los fondos de pensiones, que también ya vamos en un tercero y se está pensando en un cuarto. ¿Qué parte de este aumento de la inflación tiene responsabilidad en estos dos elementos que le estoy planteando? Sí, eso es efectivo. Cuando la cantidad de dinero circulante en el país aumenta de manera significativa, ¿cierto? De manera importante, eso hace, ¿cierto?, que las personas tengan, aunque sea momentáneamente, un mayor poder, ¿no es cierto?, de compra, y por lo tanto la demanda en general de los bienes y servicios aumenta. Y cuando la producción, cuando la oferta de esos bienes y servicios no responde con la misma rapidez, entonces lo que se genera es un espacio para subir los precios. Por lo tanto, efectivamente, los retiros de 10% que hemos tenido, más las ayudas estatales, han contribuido a aumentar, ¿cierto?, la cantidad de dinero que está circulando en la economía chilena, y eso finalmente se traduce en mayor inflación. Es un fenómeno que quizás en Chile no hemos visto mucho, afortunadamente, porque el Banco Central a lo largo de los años ha hecho en general un buen trabajo, pero sí uno puede mirar países vecinos donde eso es bastante habitual, donde se emite mucho dinero circulante pensando que eso puede ser una solución, y al final termina siendo, ¿no es cierto?, un problema mucho más grave, porque al final hay mucho dinero circulando, pero el dinero que circula vale cada vez menos por este efecto, ¿cierto?, de un exceso de dinero circulando, y cuando no tenemos mayor producción, lo único que se genera ahí es un aumento de los precios. Por lo tanto, es uno de los factores que ha influido de manera muy importante en los niveles de inflación que hoy día tenemos, y eso ha repercutido en el aumento de la unidad de fomento. Claro, me están comentando acá ejemplos Venezuela, Argentina, donde la inflación Mm. sin duda es un gatillante que va haciendo cada vez más difícil vivir en esos países. Patricio, tengo dos dudas que me parece que están de alguna manera encontradas. Nancy Carvajal me dice, ahorro para viviendas también en UF y nos afecta mucho ahora. Y Eugenio Carinado dice, otra solución puede ser eliminar ese índice económico, la UEF, creada en 1967, si no me equivoco, ya que por culpa de esta se encarece mucho el costo de la vida. Eh, Sí, no sé por qué, sí. a mi juicio, si yo Mm. ahorro en UEF, que la UEF suba, es beneficioso para mí. Claro, cuando yo tengo que pagar en UEF es el tema. Exactamente, interesantes las preguntas ahí que se plantean. Efectivamente, esto es un cara y sello, ¿no? El aumento de la unidad de fomento hace aumentar, ¿no es cierto?, los compromisos que tenemos que pagar, los pasivos, nuestras deudas, pero claro, si tenemos ahorros en UF, eso genera un aumento también más importante. Ahora, respecto de la otra consulta que se plantea de eliminar la unidad de fomento, esa medida, ¿cierto? También es algo que suele surgir cuando suceden estos aumentos en el valor de la UEF, pero si uno analiza con un poco más de detalle, probablemente no vaya por ahí el camino, porque la unidad de fomento igual termina siendo una medida de protección que utilizan las instituciones financieras contra la inflación. Porque en el fondo, y además es algo que pueden utilizar, por ejemplo, Miguel Ángel, las personas que arriendan inmuebles. Por ejemplo, si alguien tiene un departamento, una casa y quiere arrendarla, se usa bastante también que uno, en vez de cobrar en pesos, cobre en UF. Entonces, yo voy a cobrar, no sé, pues en vez de cobrar 200.000 pesos, voy a cobrar 20, no sé, 8 UF, y por lo tanto cada mes eso va a ir subiendo, y lo que estoy haciendo ahí como arrendador es que voy recibiendo cada mes en poder adquisitivo, entonces me permite cubrirme de la inflación. En cambio, si se eliminara la unidad de fomento, lo que pasaría es que las instituciones financieras no tendrían esta herramienta, y por lo tanto lo más probable es que aumentarían las tasas de interés, porque en el fondo van a decir, bueno, no sabemos si la inflación va a subir demasiado o va a subir poco, entonces nos vamos a proteger y vamos a cobrar entonces unas tasas un poco más altas. Así funciona, digamos, el sistema financiero, y por lo tanto esta herramienta en estos momentos donde tenemos inflaciones altas, claro, la vemos como un enemigo negativo, ¿cierto? Pero
ahí lo que está de fondo, vuelvo a insistir, es el control de la inflación y cómo la política monetaria en el país, la política fiscal, ¿no es cierto?, nuestro Parlamento y todos los actores públicos y privados trabajan para encaminarse a una inflación que sea moderada. Y en ese sentido, estos retiros sucesivos que han hecho en el país han jugado en sentido contrario. Entonces, por un lado, las personas a veces, ¿cierto? Naturalmente que nos gusta recibir mayores ingresos a través de estos retiros, pero tenemos que estar conscientes que con eso estamos lanzando al sistema nacional una enorme cantidad de dinero que va a tener una repercusión en los precios y en la inflación. Patricio, ¿por qué cuando precisamente se asume la discusión, la conversación Mm. respecto de estos retiros, claro, uno habla con políticos y la respuesta es política, pero ¿no sería de una mejor enseñanza e información, educación para la comunidad, plantearle así de certeros respecto del efecto que tienen estos retiros? Porque hasta el momento uno conversa con el diputado A, que apoya estos retiros, y él tiene 10 argumentos para decir que es necesario llegar a un cuarto retiro. Habla con el diputado B, que se opone a este retiro, y me entrega una respuesta política. Pero esta respuesta, que es técnica y que en definitiva va más allá de lo que uno crea o no crea, que son buenas o son malas las AFP, que son miles de argumentos, en definitiva lo que vale es esto. Hoy día estamos encaminándonos a una inflación, sube la UF y vamos a tener problemas más adelante, porque recién estamos comenzando en esto, Patricio, ¿no? Así es, lo que pasa, Miguel Ángel, que afortunadamente en la labor que nosotros tenemos, en mi caso, ¿cierto?, desde la academia, tenemos esa libertad de poder opinar más técnicamente, digamos, sin amarres políticos. Y lamentablemente eso no ocurre en el mundo político y eso nos ha llevado a tomar decisiones equivocadas. Yo reitero, si tú me preguntas como persona individual, ¿cierto?, como privado, quisieras un retiro, quieres una plata extra, claro, probablemente todos vamos a decir que sí, y siempre le vamos a encontrar un uso. Pero si tú me preguntas como una política pública, ha sido una mala política pública porque ha destruido en el fondo el ahorro de las personas y además ha generado estos problemas que hoy día estamos viendo inflacionarios. Por lo tanto, pedir esta reflexión al mundo político es un poco difícil por cuanto ellos siempre, ¿no es cierto?, están pensando también respecto a otros objetivos y probablemente no tienen la libertad, la objetividad que podemos dar probablemente desde la academia o desde el mundo más técnico. Ahora, lo que sí debería hacerse al menos un consenso, ¿cierto? Y tomar en consideración estos elementos. Pero bueno, lamentablemente las votaciones, ¿cierto? Las decisiones se toman ahí en el poder político, por lo tanto, si bien es cierto, ellos pueden escuchar y atender estas razones, finalmente van a decidir pensando en lo que ellos creen que es mejor y también, ¿no es cierto?, en sus objetivos políticos que puedan tener cada uno de ellos. Y eso es algo, ¿no es cierto?, que nos puede también traer muchos problemas como país y que, como ustedes lo decían y algunos televidentes, se ha visto en otros países. Por lo tanto, esta historia, digamos, ha sucedido en otros países y es muy preocupante que nosotros nos estemos viendo envueltos en una situación así cuando hemos tenido en general una economía bastante sana, con cosas, por supuesto, que mejorar, pero la inflación estaba lejos de ser un problema para Chile ya hace muchos años y hoy día ha vuelto ese fantasma empujado en gran parte por estas decisiones, ¿cierto?, que no han sido correctas desde el punto de vista técnico, más allá de que cada uno pueda tener una justificación de que le ha servido o no le ha servido el retiro, pero aquí tenemos que aceptar las consecuencias que hoy día tenemos y que fueron advertidas por muchos de los técnicos en su minuto, y claro que también somos tildados a veces de aguafiestas, ¿cierto?, de lejanos, de no tener los pies en la tierra, pero son las consecuencias, ¿cierto?, macroeconómicas que suceden en las economías cuando se toman este tipo de decisiones, Miguel. Sí, me decía mi madre en algunos momentos, toma chocolate, paga lo que debes. Y pareciera que eso hoy día se hace más presente que nunca. Pero Carinado me dice, Eugenio, en Venezuela no existe la AFP. Igual tiene inflación. La inflación es un fenómeno mundial, no solamente en Chile. Sí, es correcto. Lo que pasa es que Venezuela puede no tener AFP, pero lo que han hecho es políticas, digamos, también
muy populistas en el fondo de entregar mucho dinero a la población a través de bonos y diferentes ayudas, ¿cierto? Y eso, claro, en el corto plazo suena bonito, se siente bien, pero en el largo plazo vamos generando un aumento del dinero circulante y al final el dinero vale cada vez menos. En Venezuela, ¿cierto? Uno puede observar lo que le ha pasado, por ejemplo, Miguel Ángel, Ujú. en la denominación de sus billetes, de sus monedas, han tenido que hacer billetes cada vez más grandes, ¿cierto? Porque si no, le falta espacio en el billete para colocar los ceros. Eso es un fenómeno que ocurre en muchos países cuando tienen mucha inflación, porque cuando ya los precios suben mucho, necesitamos billetes de mayor denominación. Y eso uno lo ve, por ejemplo, en países como Venezuela, como Brasil, como Argentina, ¿cierto? Donde han tenido serios problemas inflacionarios con consecuencias muy dañinas para la población, porque al final la inflación, Miguel, se le denomina que es un impuesto a los pobres, porque las personas más acomodadas tienen herramientas financieras para protegerse de la inflación. Podrán invertir en dólares, podrán invertir en productos en UF. En cambio, las personas de menores ingresos no tienen cómo protegerse frente a esa inflación y lo único que ven cada día es que su bajo nivel de ingresos que reciben se hace mucho más bajo todavía cuando van al supermercado y tienen que pagar las cosas porque el precio aumenta y aumenta. Por lo tanto, la inflación es un impuesto muy regresivo que afecta de mucha mayor fuerza a las personas más vulnerables. Entonces, debiera ser un objetivo central desde la política en todos los ámbitos, proteger y cuidar ese activo que ha tenido el país de muchos años, de cuidar la inflación. Y hoy día lo estamos descuidando, ¿cierto? Por estas medidas un poco populistas que se están sucediendo y que están teniendo efecto y los van a seguir teniendo si tenemos la aprobación de un nuevo retiro. Sí, me, me dice acá un seguidor, el efectivo es muy importante a pesar del mayor uso de tarjetas y de pago por transferencias. Y efectivamente yo creo que lo que hoy día tenemos, este circulante que hace que la gente haya mayor demanda de productos, al haber mayor demanda en una economía abierta, hace que evidentemente también la comparación del precio se vaya hacia el alza. Entonces, es un tema, es una bicicleta que pareciera que nos está alcanzando, ¿no? Así es, así es. Y fíjate que quisiera agregar algunos datos, como digo, porque cuando uno habla de los retiros, ¿cierto? Y uno técnicamente dice que está en contra, claro, muchas personas dicen, claro, a lo mejor él no tiene problema o no aterriza, ¿cierto? Pero en realidad es todo lo contrario, porque estaba mirando los últimos datos de la Superintendencia de Pensiones y ha hecho estimaciones respecto a este posible cuarto retiro que más del 40% de lo que se retire, si se logra aprobar finalmente, va a ir a parar al quintil más rico, ya al quintil 5 donde está el 20% de la población más rica del país. Un 30% aproximadamente de los ingresos van a ir a parar al quintil 4, al segundo quintil más rico. Y al quintil 1, al 20% más pobre de la población, solamente llegaría el 3% del monto de los retiros. Esos son los datos objetivos, esas son las cifras que están con información cierto objetiva, con datos de la Superintendencia de Pensiones. Por lo tanto, cuando tú me señalas que los políticos siempre le van a buscar una explicación y te dicen, claro, es que la persona X o doña Juanita necesita este dinero, es cierto, pero los datos agregados, los datos a nivel nacional muestran que los grandes beneficiarios están siendo cada vez más las personas de mayores ingresos, porque las de menores Algo se ingresos nos... ya prácticamente han agotado sus fondos previsionales con los retiros previos. Entonces, desde el Así punto de es. vista de política pública, es una política absolutamente regresiva y que va en contra de la desigualdad, algo que mucho se ha hablado que se quiere mejorar. Mire, para cerrar, hay un muy buen comentario de Mimi Echeverría. Me dice, creo que la barrera de los 30.000 en la UF es dura y es muy psicológico, porque de los 10 a los 20.000 fueron más o menos 10 años. Así que de 20 a 30.000 fueron 13 años. En lo que más nos afecta es que pagamos muchas cosas en UF y no pagan en peso, como decíamos al comienzo. Ahí duele, dice este seguidor. Sí, muy buen antecedente ahí que hace, muy buen análisis que hace de la cantidad de años que demoramos en pasar de una barrera de 10 a 20 y de 20 a 30.
Efectivamente, yo creo que es una buena lección, Miguel Ángel, como dices tú, para finales y cerrar quizás un tema como este, y de que volvamos a darle la enorme importancia que tiene el control de la inflación. Muchas de las personas, especialmente los más jóvenes, no conocen los problemas que genera la inflación porque han nacido o hemos vivido gran parte de nuestra vida en un país que ha tenido una inflación relativamente controlada. Pero es cosa que miremos la realidad que tienen otros países y ojalá no lleguemos a eso porque eso sí que es bastante preocupante, ¿no es cierto?, para todos nosotros. O sea, hoy día subir la UEF en los 30.000 es un aspecto psicológico, claro que sí, es algo negativo, pero esto pudiera tener un escenario, un desenlace mucho peor, mucho mayor, si seguimos, digamos, con decisiones y con políticas que vayan en contra de cuidar la meta inflacionaria. Perfecto. Patricio Ramírez del Observatorio Laboral y de UFRO, gracias por estar con nosotros, por entregarnos estos consejos y en definitiva aquí, desgraciadamente, yo haría un plebiscito, fíjese, le preguntaría hoy día a la gente si está dispuesto a este cuarto retiro y bueno, pero estamos en una democracia, elegimos a nuestros representantes en el Congreso Nacional y ahora son ellos los que tienen que tomar la decisión por nosotros. Gracias, Patricio, que esté muy bien. Muy buenas tardes, muchas gracias igual por la invitación.